Hola amigos y amigas de Biblia y Café, bienvenidos a esta sesión introductoria del capítulo 6 de Daniel. Estoy muy contento de que podamos comenzar a estudiar juntos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y transforma nuestras vidas. Quiero invitarles a que abordemos desde ya este capítulo 6 de Daniel con la misma actitud que tiene Daniel. Daniel 2:28 nos dice que él dice que Dios es quien revela los misterios. Así que juntos pidámosle al Señor que a través del proceso de observar el texto, de interpretar y de aplicarlo, podamos tener de parte del Señor revelación también a nuestra, no solamente a nuestra mente, sino también a nuestro corazón. Así que quiero detenerme en este video no tanto a explicar lo que es la historia. Para eso te invito a que tú puedas realizar la lectura, si puedes en este mismo momento, puedas poner pause y realizar la lectura del capítulo 6. No vaya a ser que nos pase como le pasa al Señor en el siguiente video. Y la mejor parte es que cuando juegas con Dios, siempre es tu turno. Y es por eso que Él es el mejor compañero de ¿Qué significa la juegos. T en la pared? Discúlpenme un momento. Hablaremos de eso luego. Hal, tengo que ver a un parroquiano en mi oficina. ¿Te molestaría seguir con la lección? ¿Que yo? Descuida, es la historia de Daniel y los leones. Sé que la sabes de memoria. De acuerdo, niños. Esta es la historia de un hombre llamado Daniel y al parecer unos leones. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Y los leones a qué hora aparecen? Silencio, Dewey, por favor, debes tener un poco de paciencia. Y Darío le dijo a Daniel: sí, con mi fe te destierro y ordeno que te echen a los leones. De pronto, Daniel fue destrozado por los leones. Creí que Dios lo salvaba. Bueno, claro. Iba a eso. Y según las escrituras, el león luego lo escupió con una oveja que hablaba. Y luego Daniel, y palabra de Dios, se descubrió que la enorme bola en medio de la boa constrictor resultó ser el guardabosques perdido. Porque las multitudes todavía lo escuchaban con su radio mientras les decía: Adelante, Dave, adelante, ¿me escuchas? Muy bien, y para que no nos pase lo que le pasó a este señor, que no tenía idea cómo era la historia de Daniel, vamos a realizar la observación del texto y yo voy a entregarles algunas herramientas para que podamos trabajar en los grupos en relación a este punto de la observación. Y al final del video les voy a compartir también una pregunta de interpretación y una pregunta de aplicación. Así que vamos a la pizarra a ver algunos elementos. Quiero recordarles que este texto es un género narrativo, por lo tanto vamos a ver algunos elementos que son característicos de este tipo de literatura, género narrativo. Uno de estos es la trama. También podemos observar un poco sobre el narrador y sobre los personajes. Sobre la trama, esto trata de responder la pregunta de qué se trata el relato, de qué se trata el texto. Si pudiésemos pensar hoy en día en un episodio de una serie de Netflix, esto vendría a ser cómo se relacionan entre sí los acontecimientos del texto. Cómo podríamos contar la historia del episodio que estamos viendo. En este caso, cómo podríamos contar el capítulo 6 de Daniel. ¿Cuáles son los elementos presentes? Bueno amigos, tenemos entonces este esquema de la trama que se da en la mayoría de los relatos
de géneros narrativos. Tenemos una situación inicial en la cual se ve que uno de los protagonistas de la historia se puede encontrar en una situación favorable o desfavorable también. En este caso, en el capítulo 6 de Daniel, vemos que es una situación favorable. Después se introduce un nudo, que es una situación que comienza a complicar las cosas. Se pone la cosa, por decirlo así, en chileno se pone cuesta arriba. Esto lleva a un clímax en toda la historia, que vendría a ser lo que se denomina acción transformadora, que es aquel momento de la historia en lo cual se ve completamente afectada la situación inicial de nuestro protagonista. ¿Cuál sería, dentro de este capítulo 6, ese momento? Pero esto no queda aquí. Después hay un desenlace que vendría a ser la contraparte del nudo de la historia. Si se dan cuenta, este esquema es bastante simétrico. De este desenlace de la historia llegamos a un punto que es la situación final, que vendría a ser alguna quizás frase o algún texto un poco más largo que pueda resumir en qué condiciones quedó finalmente nuestro protagonista. Así que eso vendría a ser nuestra trama, que yo quiero invitarles a que cada uno en sus grupos puedan pensar de qué versículo a qué versículo se da cada uno de estos momentos, de tal manera que podamos entender un poquito mejor nuestro capítulo 6 de Daniel, entender bien de qué se trata el relato. También podemos hablar un poquito sobre el narrador, y sencillamente los quiero invitar a que ustedes y cada uno en sus grupos pueda reflexionar cómo es la voz del narrador, cómo es la voz del relato. ¿Será alguien que narra historias que le están sucediendo a él? ¿Será alguien que está dentro del relato? ¿Cómo es la voz del narrador? ¿Es alguien que está contando algo desde afuera? En sus propias palabras. Traten de reflexionar cómo es este narrador. Porque veíamos que en el capítulo 4 de Daniel, por ejemplo, el rey Nabucodonosor comienza hablando como si estuviese escribiendo una carta, de tal manera que ahí el narrador está contando una historia como desde adentro del relato. Y en este capítulo 6, ¿cómo es esa voz del relato? En sus propias palabras, traten de reflexionar sobre esto. Y en relación a los personajes, nuevamente, si pudiésemos pensar como en una película, ¿cuáles serían los actores principales, los actores secundarios y cuáles serían los extras de esta película? ¿Cuáles piensan ustedes que son los protagonistas de esta historia? Incluso vemos que hay un grupo colectivo que vendría a ser los antagonistas, y podemos reflexionar también incluso sobre, hay algunos extras en la película, algunos personajes que aparecen de forma muy rápida, como un gran telón de fondo. Y de esta manera, si podemos reflexionar en estos tres aspectos principales, vamos a poder profundizar un poquito más en la observación del relato. Y ahora los quiero invitar a reflexionar sobre tres preguntas, una en relación a la observación, una en relación a la interpretación y una en relación a la aplicación. En relación a la observación, los quiero invitar a que podamos pensar en lo siguiente: ¿cómo es la evolución del rey Darío en el relato? Para esto podemos observar los verbos que se encuentran en el texto, cuáles son las acciones que el rey Darío hace, se ve involucrado, y cómo esto nos muestra la evolución de este mismo rey en el relato. La segunda pregunta es una pregunta de interpretación. Y recordando que el contexto de este libro es que el pueblo se encuentra en la cautividad, ¿cómo el pueblo de Israel interpretó, cómo el pueblo de Israel leyó esta historia? En otras palabras, ¿cómo les llegaba a ellos
esta historia, al saber que Dios había liberado a Daniel del foso de los leones. ¿Cómo ellos se ven identificados con esta historia de Daniel? Y la última pregunta es: ¿qué decisiones puedes tomar hoy para crecer en integridad y en oración como Daniel? Estas 3 preguntas son las que te invito a que podamos conversar en los grupos, y te invito a que en la semana también seas preparándote, reflexionando en torno a los puntos y aspectos que se tocaron en este video. Así que la gracia del Señor sea con todos nosotros, que podamos profundizar en esto y que el Espíritu, como decíamos al principio, que el Espíritu del Señor nos revele la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga y nos vemos este próximo domingo. Y según las escrituras, el león luego lo escupió con una oveja que hablaba.